En esta presentación abordaremos el tema del laboratorio de control de calidad. El laboratorio de control de calidad es un espacio donde se realizan diversos análisis. Esta área pues debe de comprender la organización en cuanto a documentación, a los procedimientos, con la finalidad de garantizar esas buenas prácticas de laboratorio. Esto tiene mucho que ver con que los métodos y las especificaciones pues que se lleven a cabo se realicen acorde al marco vigente. Para que estemos seguros de que ya fue evaluada su calidad antes de ser usado o antes de su venta. Es importante que el área de laboratorio de control de calidad pues cuente con los requisitos en cuanto a instalaciones adecuadas. Esta parte ya la habíamos mencionado en el video de instalaciones y equipos para que lo tengan en cuenta. El personal, las áreas y los equipos deben de estar calificados. Esto es algo que ya venimos mencionando y debe de cumplir con las características señaladas. Debe de contar con procedimientos específicos para realizar la limpieza, para realizar el mantenimiento de las operaciones de las áreas, de los instrumentos y de los equipos que se encuentren dentro de esta área. Deben de contar específicamente con un programa para que se efectúe la calibración de los instrumentos de medición que se emplean dentro del laboratorio. Entonces, con la finalidad de que pues todas las mediciones que se realicen pues sean adecuadas. Debe de haber un método analítico, bueno, de los métodos analíticos deben ser plenamente validados, esto pues cuando aplique. Debe de contar con procedimientos de muestreo, así como los procedimientos de muestreo de prueba para que garanticemos que el analista pues realice siempre las mediciones adecuadas. Ahora, cuando se realicen las tomas de muestra durante el proceso del producto de los insumos, estos contenedores de muestras deben tener una identificación y esa identificación por lo menos debe de indicar pues nombre del insumo que se esté analizando, que se vaya a analizar, debe de contar con un número de lote, pues esto con la finalidad de realizar la trazabilidad, contar con la fecha de muestreo para saber exactamente el día y la hora en la que se muestrea. Debe de contar con cumplir sobre todo con las condiciones de almacenamiento, pues sobre todo específicas. Si es producto terminado, pues de acuerdo a las condiciones marcadas en la etiqueta. Y bueno, de los contenedores de los cuales hayan sido tomadas las muestras. Esto aplica mucho más cuando es el análisis para materia prima, es decir, si se analiza un lote de cuñetes de alguna materia prima, pues entonces debe de indicar el número de cuñete del cual pues se está tomando esa muestra o pertenece esa muestra. De las muestras de retención, estas muestras de retención inicialmente pues deben de retener de cada lote de producto terminado y estas deben de conservarse al menos un año después de la fecha de caducidad que indique el medicamento en su empaque final. Estos deben ser almacenados en condiciones que se encuentran señaladas en la etiqueta. Es decir, que si el medicamento, el insumo, indica en su etiqueta no más de 25 grados, entonces la temperatura a la que debe de estar esta área, pues es justamente debe de cumplir con esta especificación. No debemos de encontrarnos con una temperatura de 30 grados cuando nuestro producto no está indicando eso, sino de 25. La norma 059 nos indica que pues no deben de conservarse muestras de retención de solventes, de gases y de agua, los cuales pues bueno son utilizados
durante la fabricación de los medicamentos. Y bueno, de las muestras de retención de los materiales de empaque primario, de producto intermediario o de producto a granel, deben conservarse el mismo tiempo que la caducidad del último lote de producto en el que se esté utilizando. Y bueno, en caso de muestras de retención de producto intermediario, sobre todo que sea a granel, y cuando alguna etapa de fabricación se realice en alguna instalación distinta al sitio de fabricación, pues sí debe de haber una muestra de retención de estos insumos. Hablando de los registros de los resultados de las pruebas, estos registros deben de contener la siguiente información. Y lo más importante, el nombre del producto, la presentación, y cuando aplique, vamos a indicar la concentración. Vamos a indicar también el número de lote, esto con el fin de que se realice la trazabilidad. Vamos a indicar también el nombre de nuestro fabricante o nuestro proveedor, la referencia de las especificaciones y métodos analíticos. Esto va más en específico, acorde a lo que nos refiere la FEUM, o la referencia del método que estemos utilizando. Esto para saber cuál es la que fue utilizada. Es de los resultados de las pruebas, si podemos incluir observaciones, lo tendremos que hacer. Vamos a realizar cálculos impresos de salidas de equipo, esto con la finalidad de comprobar lo que se está reportando en estos registros. Cuando la realización de las pruebas se lleve a cabo por un laboratorio externo autorizado, vamos a tener que indicar la referencia del certificado de ese análisis por el tercero que realizó la prueba. Vamos a indicar la fecha de realización de la prueba. Eso es muy importante para saber cuándo fue efectuado, cuándo fue liberado, ¿no? Las iniciales o nombres de las personas que realizaron las pruebas. Ojo, muy importante, vamos a saber qué analista fue quien realizó ese análisis. También vamos a indicar las iniciales o nombres de las personas que supervisaron las pruebas y cálculo, con la finalidad de ver quién ejecutó, quién autorizó y quién supervisó. De las soluciones reactivo y medios de cultivo, estos deben de ser preparados de acuerdo a lo que establece la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y de sus suplementos. Deben de indicar la fecha de caducidad de los reactivos, así como la que establece la etiqueta, junto con las condiciones de almacenamiento. Eh, es muy importante cuidar esta conservación de almacenaje para que no contribuya en la calidad de estos. En cuanto a las soluciones volumétricas, la etiqueta debe de expresar la fecha de valoración que se realizó, debe de indicar también, muy importante, la concentración real, y algo que es importante también, las iniciales de las personas que prepararon estas soluciones. Hablando de sustancias de referencia primaria y secundaria, estas deben ser fechadas, deben ser almacenadas, pues para manejarse y darle una buena utilidad, para pues no afectar la calidad de esta sustancia de referencia. Y algo muy importante es que debe de haber un control, un registro donde podamos ver el origen, el lote e identificación de estas sustancias de referencia, tanto primaria como secundaria. Cuando tenemos un fuera de especificaciones dentro de nuestros resultados analíticos, debemos considerar lo siguiente. Debemos contar con un procedimiento normalizado de operación que nos indique cuáles van a ser las acciones que va a seguir el analista cuando se presente ante esta situación. Y bueno, debe de considerar lo siguiente. Uno de ello es que no se debe repetir el mismo análisis de una muestra cuando detectamos este fuera de especificaciones. Otro punto es que no debemos promediar
fuera de especificaciones. Y bueno, si tenemos algún error analítico, pues este debe de ser descartado siempre y cuando se justifique a través de una desviación. Y la verificación de alguno de los errores que podamos presentar igual deben ser descartados, pero debe realizarse una investigación, no es decir, no tenemos que eliminarlos solo por eliminar. Debemos de establecer también en este procedimiento cuál va a ser la evaluación, la interpretación de los resultados obtenidos, considerando pues algunos hallazgos, unos reanálisis, remuestreos, lo anterior para poder determinar la aceptación, el rechazo del producto o del lote del cual se está investigando. Y algo muy importante, las investigaciones y conclusiones de estos resultados analíticos, sobre todo fuera de especificaciones, deben ser aprobados por el responsable sanitario, ya que recordemos que él es el responsable de garantizar la calidad de los medicamentos. Debemos de contar también con un procedimiento para realizar la toma de muestra. Este procedimiento nos debe establecer lo siguiente. Uno es que nos indique cuál va a ser el método para ejecutar el muestreo de nuestro producto en proceso, de nuestro producto terminado, de nuestra materia prima, etcétera, etcétera. Nos debe indicar cuáles son los equipos que deben utilizarse para realizar cada muestreo que se ejecute. También nos debe de indicar la cantidad de muestra que se va a tomar en cada una de las etapas necesarias y requeridas en el muestreo. Deben indicar cuáles son las instrucciones para la posible subdivisión, si es que aplicara, así como el tipo, las condiciones del envase en el cual se va a almacenar esta muestra. Eh, es importante que los envases muestreados pues contengan la identificación. Como ya lo mencionamos hace rato, los puntos muy importantes al final es para darle la trazabilidad a esta muestra que se tomó. Es importante que indique si hay alguna precaución especial que se debe tomar en cuenta por el analista al momento de realizar un muestreo, sobre todo cuando son de materiales estériles o de materiales nocivos. Entonces, es importante que incluya esas condiciones especiales de conservación, de manejo sobre todo. Las condiciones de almacenamiento son muy importantes. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra área debe de cumplirla, así como el momento en que se realice esta toma de muestra y este almacenamiento en nuestra área analítica. Y algo muy importante que ya mencionamos, las instrucciones de limpieza y almacenamiento de estos equipos. Es decir, que cuando se realiza el muestreo, pues también debemos saber cómo se va a realizar la limpieza de esa área donde se tomó la muestra y de los instrumentos que se utilizaron al momento de ejecutar esto. Hablando de la transferencia de métodos analíticos, es importante señalar que antes de realizar una transferencia de un método analítico, el laboratorio que va a transferir debe verificar que los métodos analíticos pues cumplan con lo reportado en el dossier técnico correspondiente que se presenta, que la validación original del método debe realizarse y cumplir con los requisitos para la transferencia. Debe documentar también y evaluar cualquier modificación a la validación original que se haya realizado antes de iniciar el proceso de transferencia. Y para eso existen 3 tipos de transferencia de métodos analíticos. El primer tipo de transferencia es que pasa de la unidad de desarrollo analítico al laboratorio de control de calidad. El otro es el de la unidad de desarrollo o del laboratorio de control de calidad de una planta en el extranjero a una filial que se encuentra aquí en México o a un tercero autorizado. Y de un titular de un registro sanitario a un maquilador. Estos son los 3 escenarios que podemos encontrarnos al momento de realizar la transferencia de métodos analíticos. Para realizar la transferencia
debemos contar con el protocolo de transferencia del método. Este protocolo debe de incluir la descripción del ensayo a realizar, así como los métodos analíticos más relevantes que se necesitan para realizar la transferencia. Debe de indicar la identificación, pues, de cualquier requisito adicional que se requiera. Debe de identificar cuáles son los estándares de referencia y las muestras a analizarse. Debe de indicar la descripción e identificación de cualquier condición especial dentro del transporte y la conservación de los productos, estándares y reactivos que se van a utilizar. Y bueno, hablando de los criterios de aceptación que deben basarse sobre todo en el estudio de validación vigente de la metodología y de los requisitos normativos vigentes. Hasta aquí del tema del laboratorio de control de calidad. Les agradezco su atención y sigan aprendiendo del tema en los siguientes videos de buenas prácticas de fabricación de medicamentos.